tardes a todos. Mi nombre es Jorge Álvarez, soy arquitecto, socio cofundador del estudio Álvarez Sotelo Arquitectos. Lo primero de todo quiero agradecer a Nomad por contar conmigo para esta sesión de charlas. Y bueno, mi intención es hablaros sobre la relación que hay entre el diseño y la comunicación. Son quizás dos vertientes que tienen que ir totalmente ligadas la una a la otra para poder hacer un buen proyecto. Por tanto, tan importante es el diseño que hagamos como lo contemos. Si os parece bien, voy a compartir pantalla. Vale, yo creo que ahora mismo ya lo podéis estar viendo. Y como os decía, la comunicación y el diseño quizás son los dos ingredientes más importantes para poder desarrollar un buen proyecto, porque quizás es lo que va a unir al cliente con el arquitecto. Es decir, necesitamos estar hablando el mismo lenguaje, tener la misma imaginación y tener en la cabeza las mismas ideas. Por ejemplo, para empezar, no sé si alguno de vosotros, los que estáis escuchando, habéis estado en Cuenca o no. Yo, por ejemplo, nunca he estado en Cuenca, pero si os pido que me describáis Cuenca, quizás todos tengáis en la cabeza una imagen son unas casas colgantes, unas casas colgantes en una ladera. Estas van desencadenadas hasta llegar abajo, incluso por la noche se ve todo en penumbra y se ven casi como luciérnagas, ¿no? Unos puntitos amarillos marcando toda la ladera. Si esta imaginación o esta descripción sobre Cuenca no la hacemos bien, yo, por ejemplo, que nunca he estado allí, puedo tener esta percepción. En el fondo es la misma descripción, son unas casas colgantes, una ladera, cómo se desencadenan todas las casas, cómo están iluminadas por dentro y realmente esto no es Cuenca, Cuenca es esto. Por lo tanto, una vez más, ¿cuánto de importante es la comunicación? Bueno, pues quizás es tan importante, no más importante, pero sí tan importante como las ideas y la ejecución del proyecto que hagamos. Para eso os voy a hablar de la comunicación. Os voy a poner un ejemplo de cara a la comunicación. Nosotros cuando vamos a un restaurante podemos llegar a estar incluso 2-3 horas y la verdad es que se nos pasa bastante rápido y se nos hace bastante ameno. ¿El por qué? Porque esas 2 o 3 horas, o incluso 6 si es un estrella Michelin, se convierte en un espectáculo que está, podemos decir, dividido en una serie de fases sin que nos demos cuenta. Nosotros cuando entramos al restaurante, lo primero que nos van a hacer es, nos van a estar esperando si tenemos reserva, si no tenemos reserva, nos van a dar incluso a elegir la mesa que queremos, nos van a recoger los abrigos, nos van a sentar, nos van a traer la carta. Es decir, es una primera fase en la que vamos a sentir que estamos muy atendidos, vamos a estar muy arropados. Entramos en una segunda fase en la que una vez nos sentemos, empezamos a tener nosotros la sartén por el mango, es decir, nos traen la carta y nosotros somos los que controlamos el tiempo. Nosotros vamos a decidir lo que vamos a comer o lo que no vamos a comer, lo que vamos a elegir, lo que vamos a beber y, por lo tanto, cuanto más tiempo decidamos, más tiempo se podrá activar toda la cadena que le sucede, que es, bueno, la siguiente fase, la de cocina. Cuando entramos en esa fase de cocina, nosotros ya hemos hecho nuestra tarea, la de elegir. Y es aquí cuando nos empezamos a poner nerviosos. Ya no tenemos el control, es un momento en el que si pasan 5 o 10 minutos de más nos empezamos a poner tensos, nos ponemos nerviosos. Incluso si llega y se sienta alguien en la mesa de al lado y encima vemos que han llegado más tarde y les traen antes la comida, es una situación que empieza a generar ya confusión, incertidumbre, desconfianza y es lo que tenemos que nosotros evitar en la fase de proyectos. En cambio, luego, cuando pasa esa fase, aquí pongo un simbolito de un interrogante de incertidumbre con una cara de enfado, una boca abajo, cuando pasa esa fase de cocina y nos traen la comida, otra vez vamos a recuperar esa confianza. Es decir, ha habido un paréntesis en el que no sabemos lo que ha estado ocurriendo en la cocina, y en el que no hemos podido generar cierta desconfianza, pero cuando nos traen el resultado ya otra vez empezamos a tener esa confianza que tuvimos al principio cuando llegamos al restaurante. Y luego el objetivo final. El objetivo final es que tengamos una buena comida, un buen servicio,
la confianza y sobre todo la recomendación para poder volver o bien nosotros o bien alguien de nuestro entorno. Esto en nuestro gremio no es así. No es así porque el servicio que ofrecemos en ningún caso va a durar 3, 5 o 6 horas, sino que van a ser días, semanas, meses, incluso años. Por tanto, se va a generar un cara a cara. Es decir, vamos a tener una concentración de sentimientos y de ideas, de comunicación, que todo se va a concentrar, pues bueno, quizás en 1, 2, 4 o 10 reuniones. Por tanto, debemos preparar muy bien la comunicación de esas reuniones, cómo lo vamos a hacer y cómo vamos a dosificar toda la documentación que vamos a hacer posteriormente. Hay un problema añadido, además. Nosotros no vendemos un producto. Es decir, nosotros no vamos a vender una caja de zapatos, no vamos a vender la fabricación de un coche que ya puedan ver, sino que nosotros vamos a vender ilusiones, vamos a vender ideas. Entonces es un problema añadido porque, con el ejemplo de Cuenca, decíamos antes, tenemos que tener nosotros en la cabeza exactamente lo mismo que tiene nuestro cliente. Y ese es el conflicto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues aquí a través de una serie de signos que nosotros, en función de cómo lo hagamos en el desarrollo del tiempo, podremos ir guiando todas las reuniones de tal forma que vayamos tomando decisiones conjuntas y luego no tengamos ningún tipo de confusión. Esta comunicación que tiene que haber entre el arquitecto y el cliente es en ambos sentidos, es decir, nosotros no tenemos toda la capacidad de poder decidir, ni el cliente tampoco tiene toda la capacidad de revisión y de poder decidir si es así o no es así, porque en aspectos técnicos no podrá saber. Por tanto, ¿qué herramientas vamos a tener? Nosotros como arquitectos vamos a jugar con unas herramientas como son las ideas, el análisis, las propuestas que hagamos, el lenguaje de cómo lo contemos, el interés que mostremos, y el cliente, por lo contrario, tiene que mostrar un interés a la hora de transmitirnos qué realidad quiere, qué necesidades son las que necesita. La documentación que le mandemos la tiene que revisar, porque si no aporta de su parte, al final ese diálogo no va a ser en ambos sentidos. Nos tiene que explicar qué condicionantes tiene y, sobre todo, lo más importante, implicación. En esta comunicación que existe en ambos sentidos, es muy frecuente que exista el ego. Por un lado, el arquitecto, que tenemos siempre a un ego, es decir, yo hago lo que quiero, lo hago como quiero y encima con el presupuesto de otra persona. Y por otro lado, el cliente. El cliente, al final de la obra, es muy frecuente que a sus conocidos le diga, esto se me ocurrió a mí, lo hice así, o me lo querían hacer de una determinada forma, lo conseguí yo cambiar y mira que bien ha funcionado. Eso, la verdad es que a nosotros nos encanta porque en el momento que ellos hacen suyas las ideas, quiere decir que se corresponde con lo que estaban buscando. Entonces tenemos que intentar buscar siempre ese sentimiento de ego. ¿Cuándo tendremos un buen proyecto? Bueno, pues como decía antes, cuando ambos pensamientos, tanto el del arquitecto como el del usuario, coinciden y se hacen realidad en el mismo diseño. El tiempo, ¿cómo vamos a controlar esto en el tiempo? Como decía antes, no es cuestión de horas, es cuestión probablemente de meses o incluso años. Bueno, pues si yo os digo, oye, mira, te voy a hacer un proyecto, lo vas a tener en 2022, pues no es lo mismo que si os digo, oye, os voy a hacer un proyecto, pero lo vamos a fasear una serie de fases controladas en el tiempo que van a durar 3 meses, 5 meses, otros 2 meses y una fase final de ejecución. De esa forma, lo va a palpar, el cliente lo va a palpar mucho más rápido que si le decimos que van a ser 2 años en el que probablemente esté desanimado. Esto que nos permite a nosotros también, nos permite que si nos equivocamos sea mucho más fácil retroceder a la fase anterior. No tenemos que volver al principio del todo, sino que tenemos que volver a la última revisión. Estas fases las tenemos detectadas según ya la experiencia que hemos ido teniendo con los proyectos y es muy curioso cómo cuando arrancamos un proyecto, nosotros como línea naranja, cuando arrancamos un proyecto, nos sale de dentro empezar a producir, porque nos gusta desarrollar ideas, ver qué podemos pensar, cómo lo podemos transmitir. Entonces,
empezamos a desarrollar todas esas ideas que pueden generar un proyecto del cual no es consciente de nuestro cliente. ¿Eso qué ocurre? Que nos implica una línea muy marcada de volumen de trabajo, donde nosotros empezamos a producir muy rápido. No se trata de definir, sino que se trata de exponer ideas, un brainstorming. Y en cambio el cliente pues también empieza a subir, empieza a entender, no tan rápido como nosotros, pero sí que empieza a entender todas las posibilidades que tiene su casa. De esa forma, la motivación también del cliente empieza a subir. Llega un punto en que se produce un hito. Toda esa fase de producción o esa fase de ideación llega a su final, porque tenemos una idea definitiva. Ahora toca desarrollar todos los planos técnicos para ejecutar esa idea. En esa fase quizás no tenemos tan en cuenta a nuestro cliente, porque no es necesario, pero sí que tenemos en cuenta todos los aspectos técnicos y todos los colaboradores que tienen que trabajar con nosotros para desarrollar esa idea. ¿Qué ocurre? Que en estas fases nuestro cliente, pues como ocurría con el tema de la cocina, ¿qué ocurre? ¿Qué está pasando? No estoy viendo nada. Han pasado 2, 3, 4 semanas y todavía no tengo ningún tipo de plano, ningún tipo de documentación. Aquí es cuando tenemos que transmitir mucha calma. Lo que tenemos que hacer es contarle en todo momento lo que se está haciendo, lo que se va a hacer y lo que se ha hecho. Si lo hacemos así, vamos a generar la confianza de nuestro cliente de tal forma que en todo momento esté seguro de lo que se está ejecutando. Luego, cuando ya terminamos nosotros de definir todos los planos técnicos, empieza la ejecución. Ahí será el punto de inflexión también en el que nuestro cliente ya será consciente de que todo lo que él no ha visto en la etapa anterior se está materializando con la ejecución y con la construcción de la obra. Es en este momento cuando nuestra carga de trabajo empieza a disminuir y, como no, el objetivo final es nosotros terminar cuando ya esté todo totalmente definido, por lo tanto ya no nos queda más que definir, y el cliente, por lo contrario, es cuando ya ha entendido todo, es decir, como la imagen que ponemos al principio, le ponía que contaba un boceto con una realidad, bueno, pues cuando esa superposición coincide y el cliente se queda totalmente satisfecho. Este diagrama de aquí, además, nos va a permitir marcar los pagos. O sea, tan importante es cómo desarrollamos el proyecto, todas las ideas que tengamos, cómo definir todas las fases en las que se van a producir los pagos. Si nosotros somos inteligentes y hacemos coincidir esos pagos con los periodos de máxima motivación, todo será mucho más fácil. Y el canal. El canal, ¿qué quiere decir? Bueno, podemos pensar que son los medios a través de los cuales nosotros nos comunicamos con el cliente. Por suerte o desgracia, cada vez son más. Antes únicamente era de forma presencial, ahora nos podemos comunicar a través de email, a través de WhatsApp, de forma telemática o de forma presencial, sin olvidar la vía telefónica. Esto está muy bien, porque al final tenemos cada vez más medios para poder comunicarnos, pero también es verdad que necesitamos procesar toda esa documentación y organizarla en una única vía. Para nosotros no es tan importante cómo se comunica el cliente con nosotros, sino cómo nosotros nos comunicamos con nuestro cliente. ¿Cómo lo vamos a hacer nosotros? A través del grafismo, a través de las herramientas que tengamos para desarrollar ese proyecto. Es decir, no es lo mismo contarlo en imágenes tridimensionales que contarlo con una maqueta, que contarlo con un collage o contarlo con un dibujo. Y luego con el lenguaje. Lo mismo, no es lo mismo vernos de forma presencial que de forma telemática. Entonces, esa cercanía que se genere entre ambos, pues será mucho mejor si intentamos unificar grafismo, herramientas y lenguaje. Vale, una vez que ya tenemos ese cierto diálogo entre nosotros y el usuario, tenemos que definir una estrategia conjunta. Es decir, está su interés por un lado, está nuestro interés por otro lado, entonces le tenemos que preguntar cómo quiere su proyecto. Ya sabe las ideas que nosotros le proponemos, ya sabemos lo que él se quiere pagar o lo que quiere pagar o cómo lo quiere hacer, toca unificar y hacer una única estrategia. Para eso nosotros siempre empezamos haciendo un buen proyecto, como es lógico. Claro, ese buen proyecto nos van a pedir que sea rápido. Entonces aquí es cuando nosotros tenemos que decir, vale, si tiene que ser un buen proyecto y tiene que ser rápido, tiene que estar bien pagado. Esto, como norma general,
no suele ser aceptado a la primera por el cliente. Entonces empieza a proponer una estrategia en la que sea más barato, es decir, no tenga tanto peso la parte económica, pero al mismo tiempo quiere que sea rápido porque cuanto más barato sea, si lo hacen más rápido, al final pues la estrategia le sale perfecta. ¿Qué ocurre? Que esto hay dos opciones, o que esté mal hecho el proyecto o que esté incompleto. Y luego ya el colmo, cuando te dicen que tiene que ser bueno y barato, porque le dices que no puede estar ni incompleto ni mal hecho, que debe estar siempre un proyecto bien hecho, pero claro, no siempre puede ser barato porque entonces quiere decir que no puede ser rápido. Y la utopía máxima es que sea rápido, barato, bueno, o, como ha ocurrido después de la crisis, que en algunos casos nos han llegado clientes en los que te piden documentación y te piden proyectos que se hagan de forma gratuita. Te dicen, no, desarrollame todo el proyecto, hazme todos los planos, hazme imágenes, incluso hazme un vídeo y luego ya veré yo si decido hacer la obra o no. Si me gusta lo hago y si no me gusta, bueno, pues no, todos estamos en el mismo barco, entonces yo no ejecuto la obra porque no hay desentendimiento y vosotros, pues lo siento por vosotros. Claro, esto que os parecerá una locura, porque al final es una estafa, o como decimos ahí, hágalo usted mismo, se da bastante. Entonces es la labor de todos los diseñadores poner las pautas bien claras para que se valore nuestro trabajo. Entonces, como conclusión, ¿cómo queremos que sea el proyecto? ¿Queremos que sea rápido? ¿Queremos que sea bueno? ¿O queremos que sea económico? Lo que está claro es que buen proyecto siempre tiene que serlo. Y el tiempo y los costes, pues bueno, al final se acaban olvidando. No nos debemos preocupar tanto por esas dos vertientes porque se acaban olvidando y lo que queda al final es el proyecto materializado. Con esta breve descripción que os he hecho sobre la comunicación, ahora os vamos a contar una serie de experiencias que hemos vivido en el estudio en base a esta comunicación. Para eso voy a empezar con un proyecto que quizás os rompa un poco los esquemas porque no se trata de un proyecto arquitectónico, sino que se trata de un proyecto de una mesa en el que se nos encargó definir una mesa para una cata de vinos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Una mesa para cata de vinos. ¿Estamos preparados para hacerlo? Claro que sí. Al final nosotros aportamos ideas y tenemos que atender a esa comunicación que nos llega con esas necesidades por parte del cliente para nosotros proponer. Lo primero que hicimos que fue, vale, el vino, una mesa para cata de vinos. ¿El vino qué es? El vino es líquido. ¿Cómo vamos a hacer una mesa para cata de vinos? Bueno, lo primero que le dijimos al usuario fue, un vino es estado líquido, lo primero que tenemos que hacer es un contenedor. ¿Ese contenedor cómo puede ser? Puede ser de distintas formas. ¿Te da igual la forma? Él nos dice, sí, me da exactamente igual. Pues no da igual. Nosotros le pusimos estas dos imágenes, es un ejemplo muy claro de una piscina con una forma alargada o una piscina con una forma circular. Si os dais cuenta, la piscina alargada inconscientemente al final tiendes a moverte de un lado para otro. O sea, te incita a moverte. Mientras que la piscina circular es todo lo contrario, te incita a quedarte estático, no a moverte. Bueno, pues nosotros con esa premisa decidimos hacer una mesa muy alargada porque fue una mesa de cata de vinos que iba a estar en medio del campo junto a los viñedos. Entonces, en referencia a los viñedos y en referencia al movimiento, es decir, obligar al usuario, el que va a catar el vino, que se mueva alrededor de los viñedos, pues por eso tomamos la iniciativa de hacer algo muy alargado. ¿Cómo lo contamos? ¿Cómo contamos esta mesa? Pues si aquí os fijáis, el grafismo parecen las gotas de vino, es decir, son manchas de vino que se producen en la hoja. Eso, de una forma inconsciente, va a hacer que el usuario se meta en el papel y que le empiece a convencer la idea. Si al mismo tiempo nosotros hacemos referencia al lugar, es decir, dónde están los viñedos, y hacemos referencia a esas estructuras del campo de cultivos, bueno, pues conseguimos unificar, por un lado, las estructuras pivot para regar los campos y, por otro lado, todo el tema del vino. Primero, con la forma alargada que hemos dicho para movernos alrededor de los viñedos y segundo, llenando y cubriendo, haciendo una bañera, una lámina de vino con toda la parte del vino que se queda en los pozos y que no es útil, nosotros lo aprovechamos para hacer una bandeja de tal forma que se refleje el cielo y los viñedos en esa lámina. De esa forma nosotros vamos a estimular, por un lado, el color, porque lo van a estar viendo, por otro lado vamos a estimular el olfato y por último vamos a estar estimulando también el gusto.
Bueno, aquí os fijáis cómo es importante transmitir todas esas ideas que pueden ser poéticas, las tenemos que transmitir luego en planos técnicos para que puedan ejecutarse y que puedan entenderlo. Cómo las botellas que están llenas se colocan hacia arriba, las botellas que están vacías se colocan hacia abajo y cómo queda luego la puesta en escena. Aquí, si os fijáis, se trabajó en todo momento con fotomontajes. Fue la herramienta más útil para nosotros poder transmitir un sentimiento, una sensibilidad. Pero no siempre es así. Ahora os voy a contar otro proyecto de una reforma de una vivienda unifamiliar que se decide ampliar, y aquí lo importante no fue ni las sensaciones, ni el olor, ni el olfato, no, aquí fue el color. ¿Por qué? Se trata de una vivienda unifamiliar donde la fachada tenía un color muy fuerte y ellos querían, de alguna forma, ampliar esa vivienda sin renunciar al color. ¿Qué hicimos? Vale, les pusimos una imagen de cómo pueden los ambientes de esta red, cómo un ambiente puede modificarse en función del color que se ponga, incluso un color, el mismo color, cómo puede cambiar en función del color ambiente en el que se encuentre. De esta forma hicimos unos planos mucho más técnicos, ya no son los planos de la mesa o las imágenes de los fotomontajes, sino que aparecen mucho más técnicos donde el color es lo que realmente resalta. Y empezamos a jugar con la pieza más específica, o sea, la pieza con una escala más pequeñita, empezamos a trabajar en ella de tal forma que esa pieza que puede tener poca importancia al final se convierte en la protagonista. Aquí os fijáis en esta imagen, esa piececita que os he enseñado antes estaba aquí dentro y cómo estas piezas de aquí tienen diálogo con toda la fachada. Lo mismo ocurre con todos los accesorios que aparecen, como puede ser, por ejemplo, el mueble, porque es de madera, porque en un segundo plano, que era un dormitorio aquí, una habitación flexible, existía una relación de maderas. El negro porque aparece y porque aparece un espejo. El espejo aparece porque queremos reflejar el jardín dentro de la estancia. Y el negro porque el mobiliario que va a aparecer va a estar relacionado. Si nosotros conseguimos unificar todos esos planos con todas esas estrategias de colores, lo que vamos a conseguir es generar una unidad, como os enseñaba en la imagen anterior. Ya no se va a percibir esto como una fachada y esto como un interior, sino que todo va como un conjunto y se va a percibir como una misma fachada. Es decir, podríamos hablar casi de un escaparate. ¿El objetivo de este proyecto cuál era? Bueno, intentar conseguir una relación entre el exterior y el interior a través del color. De esa forma, si os fijáis aquí, esta habitación puede entenderse como un porche cubierto, pero por otro lado puede entenderse como una habitación más de la casa. Ese fue el éxito. Y con el resto de la casa, las mismas premisas. Intentamos unificar color ambiente en el que nos encontramos con el color que queremos resaltar. En el exterior fue con este verde y en el interior fue con una unión del suelo de madera a juego con todos los muebles y el blanco, que es el color ambiente en el que se encontraba. Otro proyecto. Os he enseñado, por un lado, la mesa, que eran fotomontajes, os he enseñado el proyecto de la fachada, que es color, y ahora otro proyecto es una vivienda familiar de obra nueva, en el que no había que contarlo ni con planos técnicos ni con fotomontajes, sino que tuvimos otra estrategia. La estrategia, ¿cuál fue? Contarlo a través de un GIF, es decir, contar con el tiempo. Si os fijáis en este GIF, nuestra idea era en todo momento una X, una cruz. En la cruz era lo que queríamos resaltar de la casa. Nos da igual el resto. No nos importaba cómo fuera la distribución, si el salón va en un lado o en otro, o el dormitorio va arriba o abajo. Para nosotros lo importante era resaltar la cruz. Nos podían cambiar lo que quisieran, de momento, pero siempre y cuando respetaran la cruz. Esto lo contamos en unos planos donde podrían entender cómo van colocadas las habitaciones en base a esa cruz, pero por otro lado también lo contamos con una imagen. Esta imagen tiene que potenciar esa cruz. Aquí la vemos, no, por lo tanto no nos valió. ¿Qué hicimos? Un GIF. Si nosotros potenciamos con ese GIF pues un porche que va a marcar la longitudinalidad de la cruz y encima les vamos a transmitir que es flexible, es decir, que el porche cuando la casa está abierta se cierra y cuando la casa está cerrada el porche desaparece, se queda abierto, transmitimos perfectamente el sentido de la cruz. Y por último, os voy a poner una obra, una reforma en Madrid, donde la estrategia o la vía de comunicación fue una fotografía, fue una foto, fue esto. O sea, lo primero que hicimos
cuando visitamos la vivienda, la casa, para reformar, fue ponerles una foto. Era un cliente joven, por lo tanto lo supo entender muy bien, y le transmitimos que su casa era una especie de mina. Es decir, ¿por qué una mina? Una mina porque se iba a trabajar en tres aspectos. Por un lado, había que picar, por otro lado, había que iluminar y por otro lado, había que pulir. Casi podríamos decir que era un diamante en bruto. ¿Qué nos encontramos nosotros en la casa para ponerle esta imagen? Esto. Nos llaman, una persona que no conocíamos de nada, había comprado una casa sin verla porque estaba a buen precio y la primera visita que iba a hacer a la casa la iba a hacer con nosotros. Nos encontramos esto, todo negro, había sufrido un incendio y teníamos que buscar la estrategia para nosotros poder hacer de la casa algo atractivo. ¿Qué es lo que hicimos? Bueno, pues no se trata tanto de empezar a crear y empezar a añadir, sino primero, como decía antes, pulir. Vamos a quitar todo lo negro para ver qué es lo que hay detrás. El pasillo, eran 14 metros de pasillo. Entonces, por un lado, lo que queríamos era resaltar todo lo que existía ahí detrás. Estuvo uno o dos operarios durante 2 o 3 semanas picando sin parar de forma manual, pero mereció la pena porque al final, detrás del negro, ¿qué nos encontramos? Nos encontramos una fachada de ladrillo increíble, una fachada que contaba la historia de la casa. Si nosotros potenciamos esos 14 metros con esa fachada, con esa medianera de ladrillo y al mismo tiempo, después de picar, conseguimos potenciar la luz, es decir, en vez de hacer una pared de 14 metros también en el frente, la fragmentamos para que pueda pasar la luz, nosotros lo que vamos a hacer es utilizar esa pared, que lo vamos a hacer con armarios, de tal forma que parezca mobiliario, que parezca más ligero, la vamos a hacer de tal forma que llegue no hasta el techo, para que pase la luz de las ventanas cuando sea posible y cuando no sea posible, luz artificial simulando la luz de las ventanas. Eso nos va a potenciar la longitudinalidad de la pared y nos va a servir para que esa pared esté totalmente iluminada. Mira, si aquí os fijáis, hemos hablado de picar, hemos hablado de picar y de intentar resaltar todo lo que hay. Y ahora vamos a hablar de pulir. Es decir, una vez hablado de la luz, tenemos que intentar pulir todos los detalles. Por ejemplo, metemos una escalera. Esa escalera no va a rechazar a marcar la longitudinalidad de la pared, pero sí la longitudinalidad del pasillo, del suelo. Si nosotros hacemos más corto el suelo, nos va a dar sensación que el pasillo es más corto. No tenía sentido dejar la escalera oculta, por eso decidimos dejarla totalmente visto, a juego con el suelo, intentando siempre potenciar la pared. Y bueno, el resultado es este, intentar que incluso en el pasillo como en el salón se quede la pared totalmente vista, incluso nosotros puliendo los detalles con toques de color o de iluminación, podrá hacer que se remarquen mucho más los defectos. La cocina, como tiene un diálogo constante con el resto de muebles de la casa, como esa pared que era masiva se rompe y parece con la madera algo mucho más permeable, cómo hace referencia esa madera a la estructura de la casa previa al incendio. Y bueno, como todo tiene el mismo lenguaje que es fundamental. No hacer un mosaico, sino intentar llevar el mismo diseño en toda la vivienda. Y como decía antes, pulir todos esos fallos de geometría que tiene la casa, los vamos a pulir y vamos a intentar potenciarlos con toques de color. Si aquí os fijáis, los tabiques no eran totalmente perpendiculares. Bueno, pues como no son perpendiculares, en vez de disimularlo, vamos a potenciarlo mucho más, marcando ese desfase geométrico, incluso haciendo que las carpinterías de la ventana se conviertan también en parte de esa embocadura. Toques de color también, puliendo pues, los baños, como van a ser, ya que son espacios donde vamos a estar poco tiempo, vamos a intentar arriesgar un poco más y vamos a darles una serie de toques originales, como pueden ser, por ejemplo, el negro de la mampara que va a juego con las griferías, con el mueble de la encimera, o el amarillo, mucho más radical, en el centro del pasillo, con el fin de potenciar la luz que entraba por la ventana que se va a transmitir al pasillo. Y bueno, como conclusión, cómo todo aparece en el mismo diseño, que es el objetivo. No que aparezcan muchos diseños en un proyecto, sino que todo aparezca de forma conjunta. El antes y el después. Y nada, como conclusión, decir que tan importante es la comunicación para que nuestro cliente sepa transmitirnos a nosotros
qué es lo que quiere, qué es lo que quiere para un buen diseño, con el diseño que hagamos nosotros. Si nosotros conseguimos hacer una mesa bien ejecutada, como la que os hemos enseñado antes, una fachada con una ampliación de la vivienda bien ejecutada, como la que habéis visto, o en este último proyecto, una vivienda que está totalmente quemada, intentamos quitarle esa capa negra y darle el color, lo que vamos a conseguir es que un diseño sea capaz de comunicar. Es decir, una persona que es ajena al mundo del diseño y va a la casa, va a entender que hay algo del pasado, pero también hay algo que se ha limpiado. Habrá unos que se fijen en cómo está iluminado la iluminación de las ventanas que pasa por el techo. Habrá otros, en cambio, que se fijen en la pared de ladrillo. Y habrá otros que se fijen, por ejemplo, en el desfase de la geometría y cómo se ha pintado la contraventana junto con la embocadura en un color. Nos da igual en qué se fije la gente, pero es lo que sí que es importante que todo el mundo que vaya a esa casa se fije en algo, porque eso querrá decir que el diseño es capaz de comunicar. Y nada más, me hubiera gustado poder explicaros en más detalle todos estos proyectos y las estrategias que llevamos a la hora de desarrollar un proyecto, pero nada, lo tenemos que dejar aquí. Y nada, simplemente, bueno, os podéis meter en la web del estudio, en albertsotelo.com, para, por si queréis ver algún proyecto en más detalle o queréis hacer alguna serie de preguntas, estaré encantado de contestar. Y nada, a vuestra disposición para lo que queráis. Un saludo y muchísimas gracias. ¡Inscríbanse!